clasificación de movimientos gnósticos, porque cada uno de ellos existe y persiste de acuerdo a su manera de entender, comprender y vivir el mismo mensaje. Por ello diría el maestro Samael que el triunfo del movimiento gnóstico internacional sería a través de sectas. Decíamos que la historia siempre se repite, y así continuará siendo mientras no aprendamos a convivir con nosotros mismos. Del cristianismo sabemos hoy que se dividió y multiplicó en muchísimas órdenes y sectas. Y en el budismo Hinayana y Mahayana verificaríamos el mismo fenómeno, igual que en el resto de las llamadas grandes religiones, multiplicadas hoy día en más de 5000 sectas. Lo primordial no está en la división o en las subdivisiones, pues examinándolas descubriremos justificadas razones de peso. Lo verdaderamente importante es que cada una de ellas no pierda la raíz esotérica de la que nacieron. La tradición revelación del ser. Y en relación con esto, la forma de organizarse y de tomar decisiones en el interior de las sociedades esotéricas, ha sido siempre un fiel reflejo de su vocación interior, humana o divina. Por eso, a estas alturas del presente capítulo, debemos estudiar el modo en que se organizaban y tomaban decisiones nuestros hermanos los gnósticos primitivos, que causalmente coincide en sus basamentos esenciales con los planteamientos organizativos cósmicos de las sociedades preamericanas. Tal vez allí encontremos más luz acerca de un modo de organizarse en el mundo físico en donde esté presente la voluntad íntima del Ser Supremo. Organización valentiniana. Sistema de organización en armonía cósmica con el ser. La observación preamericana del comportamiento de todas las entidades del cosmos. Sol, luna, agua, átomos, electrones, según la cual todos trabajan cooperando entre sí, convence al ser humano de que él también debe actuar comunalmente. Ignacio Magalón y Duarte. El sentido de cooperación habrá de desplazar totalmente al horrible batallar de la competencia egoísta. Se hace imposible cooperar cuando excluimos el principio de generosidad efectiva y revolucionaria. Samael Aun Weor. La armonía cósmica es el resultado de la perfecta sincronización entre el universo de lo creado o manifestado y el inmanifestado ser, allá en el espacio abstracto absoluto, y el resultado es el que vemos en la existencia. Un orden con libertad. Y esta armonía es el gran anhelo secreto sin realizar de todas y cada una de las organizaciones y gobiernos de nuestro afligido mundo, y será siempre así hasta que no consideremos la relación existente entre esta vida relativa y aquella otra absoluta. Aunque diferenciadas, la primera se supedita siempre a la segunda, la cual por su infinitud gobierna con sabiduría y con gran compasión. Saber gobernar y saber ser gobernado es el permanente conflicto de nosotros, los humanos, cuya solución final obviamente se encuentra en el interior de cada uno de nos. Sin embargo, proporcionalmente, este problema de organización no existe cuando nos situamos por debajo o por encima de nuestro reino humano. ¿Por qué? Salta a la vista que aquellos seres que saben que son parte de lo temporal y de lo atemporal armonizan con este todo cósmico, a diferencia de los humanos, que por ignorancia hemos creado un gran abismo entre la naturaleza finita y aquella otra infinita. Reflexionemos. De dos naturalezas estamos hechos, la finita y la infinita, y desafortunadamente no hemos desarrollado una filosofía infinita de la vida. Ni aun las religiones, con sus dogmas inquebrantables, nos han enseñado esto en su sentido práctico, y sin esta cultura esotérica, nos hemos condenado a la pena de vivir en forma temporal, olvidando nuestro lado eterno en la conciencia. Existiendo tan solo finitamente, presionamos y nos presionan, y en un espacio así solo hay lugar para el yo, para el sí mismo, el mí mismo y para controlar y ser controlados. En consecuencia, todos corremos detrás de algún poder humano, como queriendo escapar del limitado espacio de la existencia fugaz, con la esperanza de encontrar ese aspecto absoluto de la existencia. Pero lamentablemente, sin saber actuar desde ese lado de la conciencia, para que al final, de una manera o de otra, siempre seamos víctimas del poder mismo. Gobernar es una función única del Eterno, de aquel que no conoce límites, y es obvio que se gobierna sobre aquello que está sujeto al tiempo, lo que tiene un principio y un final. Podemos y debemos establecer una justa relación dentro de cada uno de nos con estas dos naturalezas. La que gobierna y la que es gobernada, la eterna y la temporal, porque solo de este modo sabremos gobernar y sabremos ser gobernados. Entonces estaremos preparados para ingresar en la armonía de las verdaderas sociedades u órdenes esotéricas, cuyo orden interno es el mismo que siempre ha seguido la naturaleza y el cosmos. Y no olvidemos que aquello que no somos capaces de comprender y de realizar en nuestro interior difícilmente lo sabremos realizar fuera de nosotros.
La sociedad gnóstica. El siguiente modo de organización del valentiniano gnóstico Marco, discípulo del maestro Valentín según cuenta la propia ortodoxia a través de Ireneo y recogida ahora por la autora del libro Los Evangelios Gnósticos, Elaine Pagels, es sumamente interesante, para vislumbrar un sistema de orden esotérico más acorde con las propias necesidades de la conciencia. Todos los miembros del grupo habían sido iniciados, lo cual significaba que cada uno de ellos había sido liberado del poder del demiurgo, el dios del Antiguo Testamento, un dios menor, este que conocemos a través del Génesis. No olvidemos que para el gnosticismo el verdadero Dios, mencionado por Jesús, está por encima de este Dios creador o demiurgo. Y la iniciación a la que se hace referencia es un sacramento secreto que se decía tenían los valentinianos, transmitido por su maestro. Por este motivo se atrevían a reunirse sin la autorización del obispo, a quien consideraban portavoz del demiurgo, el propio Ireneo. En segundo lugar, se suponía que cada iniciado había recibido, a través del ritual de iniciación, el don carismático de la inspiración directa por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo celebraban sus reuniones los miembros de este círculo de neumáticos, literalmente? Aquellos que son espirituales. Ireneo nos cuenta que, cuando se reunían, primeramente todos los miembros participaban en la ceremonia de echar suertes. Para el ignorante de lo que son las sociedades herméticas y sus medios de establecer una relación con los mundos superiores del ser, sin duda es un método subjetivo. Al parecer, aquel al que le correspondiera determinada suerte era designado para interpretar el papel de sacerdote. Seguramente que todos eran sacerdotes, otro debía ofrecer el sacramento, en calidad de obispo. Y no habría mucha diferencia entre el sacerdote y el obispo, sobre todo si nos atenemos a que este cargo representa al maestro y maestro es uno siempre. El ser, otro leía las escrituras para el culto y otros se dirigían al grupo en calidad de profeta, ofreciendo instrucción espiritual extemporánea. Cuando volvían a reunirse de nuevo echaban suertes para que, de esta manera, los papeles nunca los interpretaran las mismas personas. Continúa la autora de los Evangelios Gnósticos diciendo: esta práctica creó una estructura de autoridad muy distinta. En un momento en que los cristianos ortodoxos discriminaban de manera creciente entre el clero y el laicado, este grupo de cristianos gnósticos demostró que, entre ellos, rehusaban reconocer semejantes distinciones. En lugar de clasificar a sus miembros en órdenes superiores e inferiores dentro de una jerarquía, seguían el principio de la igualdad estricta. Todos los iniciados, tanto hombres como mujeres, participaban en la ceremonia de echar suertes. Asimismo, dado que echaban suertes en todas las reuniones, ni siquiera las distinciones establecidas de esta forma podían convertirse jamás en rangos permanentes. Finalmente, lo que es más importante de todo, mediante esta práctica pretendían suprimir el elemento de la elección humana. Un observador del siglo XX podría suponer que los gnósticos dejaban estas cosas en manos del azar, pero ellos lo veían de otra manera. Creían que, como Dios dirige todo cuanto hay en el universo, las suertes expresaban su elección. El poder solo con esta sabiduría divina y con este amor recíproco podremos organizarnos, podremos gobernarnos, dando al poder humano su justa medida. El poder absoluto entre los hombres y ya está visto. O corrompe su alma o fija unos parámetros de acción que luego son contraproducentes para todos. Solo la seidad absoluta y abstracta lo sabe utilizar, dada su infinita compasión o dharma. Al hombre solo le es dado el poder temporal, supeditado al poder trascendental de aquello, que siempre está en permanente renovación. El ejercicio de la autoridad verdadera solo puede ser ejercido por aquellos que poseen el ser consciente. Aquellos que todavía no poseen el ser consciente, aquellos que todavía no son autoconscientes, suelen abusar de la autoridad y causan mucho daño. Samael Aun Weor. El autor del libro Educadores del Mundo, Mayas Toltecas Nahuas Quichés Incas, Ignacio Magaloni Duarte, comienza su obra diciendo: tenemos la convicción de que la sociedad preamericana se postuló cósmicamente, estableciendo por observación en la naturaleza una organización comunal. En las páginas que siguen demostrará el autor tal afirmación, haciendo un interesante análisis del Popol Vuh, la Biblia maya quiché, que recoge la síntesis de la ciencia de aquel tiempo, la mitología, cosmología y sociología de los pueblos preamericanos. Lo que seguirá es verdaderamente sorprendente, aun para quienes ya están familiarizados con este tipo de lectura, pues el autor nos muestra dónde está el error de las llamadas sociedades modernas de Occidente al respecto del individualismo que las ha llevado al abuso del poder absoluto. Veamos.
El ser humano en Preamérica, observó atentamente el comportamiento de las entidades que componen el cosmos y confirmando que todas estas entidades actúan en cooperación, colectivamente, formuló su cosmovisión comunal sin extinguirla de la terrenalidad y la transportó a la comuna humana. Si somos cosmos debemos actuar como todas las entidades del universo. En Preamérica resplandeció el alma cósmica del sistema. En la Edad Media, la persona religiosa practicaba la caridad con el objeto de saltar al cielo después de la muerte. Actitud del que se siente aislado, buscando para sí. En la concepción preamericana, el bien implica el sentimiento de que en la evolución va todo y vamos todos, de ahí el íntimo anhelo de ayudar a que todo y todos avancen. Pedagogía preamericana. El primer ejercicio inculcado por los padres al niño antes de ir a la escuela era: ¿ves a ese otro niño frente a ti? Piensa que sus ojos son como los tuyos y que también te están mirando. Que es como si fueras tú mismo con otra cara. ¿Le harías daño? Más tarde llevaban al muchacho a pasear por la milpa y le decían: mira la plantita del maíz que empieza a crecer, porque ha llovido y porque ahora el sol la alumbra. Debes saber que la lluvia, el sol, el aire y la tierra trabajan juntos para ayudar a la plantita en su crecimiento, todas las entidades del mundo trabajan en cooperación. Ahora bien, piensa que tú te alimentas del maíz, que en ti hay algo que te dieron la lluvia, el sol, el aire, y la tierra y que estás formado, pues, por una cooperación comunal que se halla en tu misma substancia. Las teorías filosóficas europeas, desde Grecia, llegan erróneamente a la conclusión de que la naturaleza está regida por determinadas leyes y el espíritu humano está regido por otras. El error de postular dos leyes distintas, una para el cosmos y otra para el espíritu humano, escinde al hombre del cosmos y de allí nace el individualismo que ha producido las tragedias de la humanidad. El ser humano se siente aislado o independiente del cosmos. Y se desencadenan las luchas anticósmicas, las guerras, el afán de la propiedad privada. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué el preamericano se sintió cosmos? Una contestación inmediata viene al pensamiento. ¿Qué otra cosa podemos ser? El comunismo marxista no está basado en el cosmos. La observación preamericana del comportamiento de todas las entidades del cosmos, sol, luna, agua, átomos, electrones, que todos trabajan cooperando entre sí, convence al ser humano de que él también debe actuar comunalmente. Ninguna actitud que no sea comunal satisface la conciencia humana, que también es una entidad en el cosmos. Como hemos dicho, la teoría filosófica europea es que hay leyes distintas, una de la naturaleza y otra del espíritu humano. El hombre formula sus leyes sin relación al cosmos, según las juzga más o menos convenientes, pero su consideración se aísla en lo humano, y de este aislamiento no escapa ni el mismo pensamiento marxista. Desde el punto de vista político, muchos son los postulados que habría que estudiar, pero hay uno que es fundamental, el concepto de autoridad, que varía profundamente del criterio europeo. En el pensamiento preamericano no existe una distinción ni jerarquía, similar a la de emperador, rey, virrey, etc. Como preámbulo de este estudio, es necesario recalcar y comprobar que en el imperio socialista de los incas no existía un poder dictatorial individual, en la persona del inca, ni era un imperio ni estado dirigido y encabezado por el poder supremo de un individuo, pues se hallaba constituido por una estructura creciente de consejos designados por elección. Es leyenda y falsedad que la voluntad del Inca era suprema y definitiva. Y muchas más cosas interesantes leemos en esta magnífica obra, pero lo importante es tener presentes estas consideraciones de la cosmovisión de los pueblos aborígenes preamericanos, para que las instituciones gnósticas, llamadas hoy a ofrecer una doctrina acorde con la recién iniciada era de Acuario, también busquen fórmulas de organización más en armonía con el conjunto del cosmos, que desplacen los sistemas de competencia del yo por el de la cooperación mutua. Orden y libertad. Del abuso de la autoridad podríamos por inercia pendular pasarnos al otro extremo y caer en una libertad sin orden, esto es, en la anarquía, seguramente por no haber comprendido lo que es la cooperación y el orden esotérico. Los sistemas de organización de las sociedades esotéricas siempre se apoyaron en el concilio de los más ancianos o de los que de algún modo representaban comunidades. Esto significa la existencia de un orden jerárquico necesario de cara a la comunidad representada. Siendo todos iguales como representación, sin embargo podían ser libremente elegidos por el ritual para representar un papel de autoridad aún más relevante que permitiese tomar importantes decisiones. Una vez cumplida la misión por la propia inspiración de la ceremonia y como un consejo de lo divinal, cada uno retornaba a su función habitual. Recordemos como ejemplo, una vez más, a aquellos gnósticos de los primeros siglos de la era cristiana.
Asimismo, dado que echaban suertes en todas las reuniones, ni siquiera las distinciones establecidas de esta forma podían convertirse jamás en rangos permanentes. Elaine Pagels. Algunos filósofos están contra toda autoridad, detestan las autoridades. Semejante forma de pensar es falsa, porque en todo lo creado, desde el microbio hasta el sol, existen escalas y escalas, grados y grados, fuerzas superiores que controlan y dirigen